Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Alberto Luis Grados, docente Campus Virtual Universidad Católica de Trujillo. En esta oportunidad, para desarrollar la experiencia curricular, sociología y educación. Nos encontramos con el grupo de educación inicial. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Como es de conocimiento, la presente experiencia curricular se desarrolla a través de una modalidad asincrónica, estrictamente virtual. Por ello, el acceso al campus virtual es de carácter obligatorio. Permítanme, por favor, eh, señalar el campus virtual de la Universidad Católica de Trujillo para realizar el siguiente comunicado. Bueno, nos encontramos acá en el espacio de educación inicial en el campus virtual y como ustedes van a poder darse cuenta, he realizado un comunicado. El comunicado tiene como propósito que por favor el grupo de educación inicial tercer ciclo me mencione o elija a un delegado del aula. El delegado del aula va a cumplir la función de nexo entre el docente y los estudiantes. Por eso, por favor, a más tardar hasta el día domingo 25 de septiembre, ustedes me tienen que señalar el nombre de su delegado o delegada o en su defecto elegir a uno de ustedes como delegado. Para participar de esta actividad, por favor, foro de delegado del aula. Hacen clic en foro de delegado y le va a salir acá, miren, el foro, ¿no? Le va a salir al el foro, miren ahí, y ustedes van a dar clic en responder y me van a dejar: profesor Carlos, buenas noches, mi nombre es, el delegado de mi aula es el tal estudiante. Y por favor me tienen que brindar sus nombres y apellidos completos, su número de teléfono y su correo electrónico para que yo me pueda poner en contacto con él y a través de él coordinar para la presentación de todo tipo de actividad. Como es de conocimiento de todos ustedes, el campus virtual no ha estado funcionando correctamente, algunos de ustedes no han podido acceder en el tiempo necesario a sus actividades, recién se han estado matriculando, hasta esta semana todavía han estado matriculándose. Entonces, con el propósito de dar oportunidad a todos los estudiantes que por diversos motivos no han podido presentar sus actividades, quisiera ponerme en contacto con el delegado para poder coordinar y aperturar la presentación de las actividades desde la semana 1 hasta la semana 4. ¿Ok? Entonces, por favor, es de vital importancia que participemos del presente foro de delegado del aula. Reitero, foro delegado del aula. Mencióname el nombre de tu delegado o en su defecto propon a un delegado o delegada de aula. Eso quisiera por favor que tomen en cuenta. Reitero, nos encontramos en el campus virtual y como es de su conocimiento, bueno, se encuentran algunas de las herramientas o recursos que estamos utilizando ya en la primera mitad de la primera unidad de la experiencia curricular Sociología y Educación. Aquí está el sílabus, el cronograma de estudios, foro de consultas. Muchas gracias por todas las consultas que me están haciendo. No estoy respondiendo de manera individual, sino estoy respondiendo de manera grupal. La plataforma está fallando. Muchas veces yo les replico y no sale la réplica, sale algún comunicado de que no se puede realizar, así que las disculpas del caso, pero en algunas oportunidades sí he podido contestar. Aquí está de Carlos Alberto Luis Grados, así que a través de estas consultas yo he tomado esa decisión de poder aperturar las actividades de la semana 1 a la semana 4, ¿correcto? Yo agradezco su participación a través del presente foro de consultas. A la vez, estoy observando que también están ingresando a su campus virtual. Como pueden observar, miren ahí, Maribel, María, Luz, Marta, Diana, bueno, ahí están ingresando, ¿no? Están ingresando para que puedan realizar las actividades correspondientes a la experiencia curricular. Muy bien, yo felicito a todos y cada uno de ustedes. Hay algunos estudiantes que todavía no ingresan, como es el caso de Leticia y René, sí que debo suponer que ya eh, deben ponerse en contacto con su asesora para poder solucionar este impasse, ¿no? Entonces ahí está, como podrán ver,
están los participantes a la experiencia curricular. Muy bien, entonces nos encontramos en el campus de la Universidad Católica de Trujillo. Nos encontramos en la sesión número 5. Sesión número 5. El día de hoy vamos a ver Estado y Educación. La grabación correspondiente a la semana 5, como es costumbre, va a estar en este sector. Entonces permítanme iniciar la exposición de la presente semana número 5, ¿no? Hemos visitado el campus virtual y en el campus virtual hemos podido visualizar todos los recursos con los que cuenta nuestra experiencia curricular, sociología y educación. Nos encontramos en la semana 5, y como es de costumbre, damos a conocer los criterios de evaluación. Recuerden que se evalúan 3 componentes: saber conocer, saber hacer, saber actuar. Saber conocer son tus pruebas objetivas. La semana 8 es tu primera prueba objetiva. El saber hacer son tus actividades. Todas las semanas hay actividades, mapas conceptuales, cuadros comparativos, foros. Hay siempre alguna actividad que realizar. Recuerden que es una modalidad sincrónica, así que todas las semanas hay actividades. Y el saber actuar, bueno, son la presentación de sus actividades, participación en los foros, visualización de las grabaciones. Entonces es importante que tengas en cuenta esos detalles para que puedas tener bien claro cuál es el sistema de evaluación. Muy bien, como es costumbre también en nosotros, iniciamos con una reflexión. La reflexión o frase célebre la realiza Paulo Freire, este señor Freire, que era un pedagogo brasileño, ¿no? Que entre sus propuestas pedagógicas habla acerca de la pedagogía, ¿no? La pedagogía del amor, habla acerca relacionado a nuevas formas de aprendizaje. Freire pone mucho énfasis al contexto, ¿no? Al enseñar de acuerdo al contexto, ¿no? Entonces, Paulo Freire señala lo siguiente: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y precisamente el día de hoy vamos a tocar un tema relacionado a esto, ¿no? Referente a las personas que van a cambiar el mundo, ¿no? Recuerden que la educación es uno de los elementos primordiales para el desarrollo de una nación. Eso también señala Paulo Freire. Paulo Freire señala que la educación debe generar una revolución, un cambio. No debe mantener el status quo, sino debe generar un cambio, sobre todo un cambio social. Eso es lo que señala Paulo Freire. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy con el tema que vamos a exponer a continuación, que lleva por título Estado y Educación. Nos encontramos en la semana 5, sesión 5, primera unidad. Toda sesión tiene su propósito. El propósito que nos reúne el día de hoy es identificar las características de la relación entre Estado y educación en las diferentes etapas de la historia universal. Bueno, como podrás observar en pantallas, tenemos una competencia, una capacidad, ¿no? La capacidad es identificar las principales características de la relación entre Estado y educación. Bueno, ahí está el campo temático, Estado y educación. Tú, como resultado del día de hoy, vas a tener que ejemplificar las principales características de esta relación entre Estado y educación. ¿En dónde lo vas a ejemplificar? En un organizador visual. Eso es el propósito del día de hoy. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, iniciamos la exposición del tema Estado y educación. El concepto que se muestra a continuación, referente al Estado, que responde al interrogante ¿qué entendemos por Estado?, es una concepción moderna del Estado. Y al Estado la define como un concepto político referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de una cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional. Esta definición es la definición de un Estado moderno, Estado que tiene 3 elementos básicos, como lo señala la diapositiva: la población, es decir, los ciudadanos, el territorio, el espacio geográfico y el poder. Dependiendo de qué tipo de Estado, si es un Estado autoritario, si es un Estado democrático, va a estar dividido la división de poderes, va a estar fragmentado la división de poderes.
Esta es una definición moderna, actual, de lo que es el Estado, debido, que, eh, debido a que este Estado ha ido evolucionando con el pasar del tiempo. ¿Cómo ha sido o cómo se ha definido o qué características ha tenido el Estado a través del tiempo? Si nosotros observamos esta línea de tiempo de la historia universal, vamos a ver que la historia universal se divide por eras o por edades: prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Nosotros nos encontramos actualmente en la edad contemporánea, es decir, en pleno siglo XXI. ¿Cómo ha sido el Estado en las etapas antiguas, en las edades anteriores, ¿no? De acuerdo a esta línea de tiempo? ¿Cómo ha sido el Estado en la edad antigua, donde ha florecido dos culturas muy importantes como es la griega y la romana? ¿Cómo eran los estados? ¿Eran similares al estado del día de hoy? Los griegos y los romanos justificaban la esclavitud, solamente consideraban ciudadanos a los hombres mayores de 21 años, las mujeres y los niños quedaban excluidas del Estado. ¿Mm? ¿Cómo era el Estado en la época feudal? ¿No? ¿Cómo gobernaba el soberano, el rey? ¿Qué características tenía ese Estado? ¿No? También eso corresponde a la época o a la edad media, donde el feudalismo, el sistema feudal, en donde el señor feudal ejercía las funciones del Estado. ¿Cómo fue o qué características tenía la edad moderna? ¿No? La edad moderna, que se ve marcada por un hecho trascendental como es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, como su propio nombre lo señala, la revolución genera un cambio, no solo en lo social, sino también en lo político y en lo económico. ¿Cuál era la función del Estado? ¿Cuál era? Al no existir un rey que ejercía la función del Estado, ¿quién ejerce las funciones del Estado? ¿Cómo se organiza la población civil? Eso refiere a partir de la Revolución Francesa. Con la llegada de la Revolución Industrial hasta la actualidad, el Estado cumple otras funciones, tiene otras características, las que a continuación vamos a detallar, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de un poco de historia. Y vamos a tener como punto de partida, la Revolución Francesa. Permítanme acá. Vamos a tener como punto de partida la Revolución Francesa. Eso quiere decir, nos vamos a ubicar hacia el siglo XVIII, específicamente 1789, fecha, año en que se da la famosa Revolución Francesa y que cambia. Cuando ustedes escuchen el término revolución, la revolución implica un cambio, En este caso, la Revolución Francesa cambió el sistema político de la monarquía absoluta por una república, es decir, hubo un cambio político. Vamos a ver algunos detalles de esta época, de este acontecimiento, y que guarda mucha relación con Estado y educación. Hacia finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX se da esta Revolución Francesa. Con la llegada de la Revolución Francesa se empieza a tomar en cuenta a la educación y se señala que la educación después de la Revolución Francesa, la educación debe tener un carácter público, de servicio público, ¿no? Los ilustrados, los liberales, los intelectuales de la Francia del siglo XIX, estos liberales, estos burgueses liberales, empiezan a esta revolución con el propósito de asumir o llegar al poder político, porque ya tenían poder económico, eran adinerados, ya tenían el poder económico necesario para poder asumir un poder político que no lo tenía, que lo tenía el rey, que lo tenía una monarquía absolutista. Entonces, estos ilustrados, estos liberales,
e inician la Revolución Francesa con ayuda del pueblo, ¿no? Con estos ilustrados se empieza a hablar de una educación como un servicio público, es decir, antes de la Revolución Francesa, durante la monarquía absoluta, solamente la educación era privilegio de los nobles y de los burgueses, ¿no? No era una educación pública para todos, ¿ok? Entonces, estos ilustrados, estos burgueses que inician la Revolución Francesa, reitero, empiezan a plantear a la educación como un servicio público, como un servicio público. Hacia el siglo XIX, ya con, eh, ya con un modelo de gobierno, modelo de Estado, ya de una democracia liberal, las, eh, los países, sobre todo de la Europa del siglo XIX, ya empiezan a hablar de una universalidad de la educación elemental, es decir, de la educación primaria. Entonces, con la llegada del siglo XIX, los estados liberales que promueven los derechos del ciudadano, que promueven una economía liberal, ya empiezan a hablar acerca de una universalidad de la enseñanza elemental. Es decir, que todo Estado debe garantizar la educación básica, la educación elemental, es decir, la educación primaria, ¿no? La educación primaria. Con la llegada del siglo XX, vamos a analizar o vamos a exponer la primera mitad del siglo XX, es decir, hasta 1950, y de ahí de 1951 hasta finales del siglo XX, que es 1999. En la primera mitad del siglo XX, la educación eh, tiene un toque de bienestar. Se habla del estado de bienestar. Este estado de bienestar supone que el Estado debe garantizar los servicios básicos a la población de su nación, como por ejemplo educación, salud, vivienda. Por eso se le llama estado de bienestar. El Estado, el gobierno de turno, debe generar como básico las necesidades de alimento, educación y salud. Por eso se le llama estado de bienestar. Entonces, el Estado tiene gran incidencia en la educación y se habla de una educación común para toda la población, ¿no? Y ya se empieza a hablar en la primera mitad del siglo XIX, ya se empieza a hablar de currículum, de currículum. En la segunda mitad del siglo XIX hay un fenómeno político que tiene gran auge en lo económico y sobre todo en lo social. Se ha, se- este fenómeno social es el neoliberalismo. El neoliberalismo es una corriente política, es una corriente económica, es una corriente filosófica en la cual señala que las naciones del mundo, sus sistemas económicos, se sustentan en la famosa ley de la oferta y la demanda. Por lo tanto, el Estado no debe intervenir en la economía de una nación. Eso se llama neoliberalismo, ¿no? Neoliberalismo. El neoliberalismo, dentro de sus postulados, señala que la economía de una nación se rige por la ley de la oferta y la demanda. Pero esa economía tiene un impacto en la sociedad, en diferentes áreas, en diferentes aspectos de la sociedad. Uno de esos aspectos es la educación. Para el neoliberalismo, eh, sus políticas propuestas por los neoliberales señalan que la educación debe perder el carácter público y debe convertirse en un bien, en una mercancía que debe ser administrada por el servicio, debe ser administrada por la entidad privada. Eso es neoliberalismo. Y si ustedes hacen un pequeño análisis, estamos hablando del momento, de ahora, ¿no? De ahora. Entonces, para los políticos neoliberales, la educación se convierte en una mercancía, regida por la ley de la oferta y la demanda. Es por eso que prolifera la educación privada, ¿no? La educación privada. Con la llegada del siglo XXI
La cuarta revolución industrial, llamada también informática, influye decisivamente en las políticas educativas que debe tener un Estado. Sumados a ello, la pandemia del COVID-19, se ha generado una revolución, un cambio en la educación, sobre todo en la educación tradicional. Los espacios de educación han migrado, los espacios donde se dan el proceso de enseñanza y aprendizaje han migrado a un escenario virtual, a un escenario digital. Por lo tanto, el papel del Estado del siglo XXI es más complejo que de los siglos anteriores, porque la educación ya no se da únicamente en un espacio cerrado, en claustros, sino la educación virtual se caracteriza por la flexibilidad, ¿no? Entonces la educación pública debe adaptarse a estos nuevos cambios. Por lo tanto, la UNESCO señala, entre algunas cosas, que la educación es es el único fenómeno social que disminuye las brechas sociales, ¿no? Carente de una creciente, como producto, perdón, de una creciente desigualdad en las sociedades, sobre todo latinoamericanas, ¿no? La UNESCO señala eso, ¿no? Que la educación es el fenómeno social que disminuye las brechas sociales y que genera oportunidades de manera equitativa en los ciudadanos, ¿no? También la UNESCO señala que la educación favorece el sentimiento de identidad colectiva múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ayuda a identificarnos como ciudadanos de una nación. Además de ello, nos permite convivir en un espacio, en un territorio en donde generalmente se promueve la diversidad, la multiculturalidad, ¿no? Por lo tanto, la función de la educación en pleno siglo XXI, sobre todo la educación pública, tiene el deber de hacer frente a estas tendencias, a estas nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Todo esto con el objetivo de, subrayo, preparar a los futuros ciudadanos. Ese es el objetivo de todo ello, de la relación entre Estado y educación. Los sistemas educativos forman a los futuros ciudadanos que requiere el Estado. Si el Estado es un modelo neoliberal, el sistema educativo va a estar orientado a desarrollar mano de obra para un sistema económico neoliberal, ¿no? Paulo Freire cuestiona eso, ¿no? Paulo Freire señala que la educación no puede servir para mantener el status quo, sino que desde la escuela se debe generar un cambio. Inclusive habla de revolución. Muy bien, hasta esta parte nosotros hemos hecho un breve análisis acerca de la relación entre Estado y educación a través del tiempo, desde finales del siglo XVIII con la llegada de la Revolución Francesa hasta el pleno siglo XXI con este nuevo escenario de enseñanza y aprendizaje como son los entornos virtuales de aprendizaje, ¿no? Entonces, la evidencia que vas a presentar esta semana, la semana 5, ya se encuentra en la plataforma virtual y te paso a detallar. Permítanme, por favor. Miren ahí, semana 5, lo voy a activarlo para que ustedes puedan observar los materiales y qué contienen, ¿no? Permítanme activar todos los recursos, mostrar, muy bien, para que tú ya puedas, ¿no? O tengas conocimiento de lo que se va a desarrollar. El material que yo he expuesto se encuentra acá, haces clic y se apertura, miren, ahí está el material que yo he utilizado, ¿no? Miren, ahí está todo el material que he utilizado. Muy bien, luego de eso vas a descargar el formato de la evidencia de aprendizaje. Haces clic acá y se descarga. Y aquí está, de tarea 5, Estado y educación. Grupo de educación inicial asincrónico.
por favor, sus apellidos y nombres, ya, apellidos y nombres. Organizador visual. Estimado estudiante, para iniciar el desarrollo del presente organizador visual, primero debes visualizar la grabación de la videoconferencia semana 5. ¿Cuál es? Acá va a estar, miren, acá va a estar la grabación, es decir, lo que yo he expuesto el día de hoy, tienes que observarlo, acá va a estar, al igual como está, miren, acá, ¿no? Videoconferencia, aquí va a estar videoconferencia semana 5. ¿Ok? Una vez que has visualizado esta grabación, vas a tener que visualizar el video titulado, Estado y Educación, Estado y Educación. Cómo ha ido evolucionando la educación con el tiempo, ¿no? Haces acá, miren, acá seleccionas, muy bien, te vas a tu explorador y pegas en el explorador y ahí va a estar. Ahí te va a salir el video que tienes que observar. Primero, reitero, observas la exposición, la grabación de la videoconferencia. Segundo, observas el presente video, ¿no? Historia de la educación moderna. Ahí está. Luego de eso, empiezas a desarrollar este organizador visual. Siglo XVIII. ¿Qué características tenía la relación entre Estado y educación en el siglo XVIII? Pongo un ejemplo. Por ejemplo, digo, ¿qué tipo de relación, o qué características tenía la relación de Estado y educación en el siglo XVIII? Era clasista, definitivamente. Había clases sociales, había estamentos. El pueblo generalmente no accedía a una educación, su educación era informal, era familiar, era para las tareas, para que desarrollen las tareas del hogar. Quienes se educaban era la realeza, era los burgueses adinerados, ¿no? Quienes podían acceder a una educación, tenían tutores, instructrices, ¿no? Tenían para que su desarrollo, no iban a la escuela, y estas instructrices iban a sus casas, a sus mansiones, a enseñarles, ¿no? No había una educación formal para la población. Ese es el ejemplo, ¿no? Entonces, características y ejemplifica, ¿no? Un ejemplo es lo que te señalo, ¿no? No había no había un concepto de educación pública, ¿no? No había escuelas públicas, no había escuelas para el pueblo, ¿no? Entonces el pueblo se educaba en una educación informal, es decir, en una educación que otorgaba a la familia para desarrollar algún oficio, ¿no? Entonces, muy bien, miren, ahí encuentras la relación entre Estado y educación en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI, ¿no? Ahí está. Una vez que has terminado, guardas el archivo, lo cierras el archivo, te dedicas a tu campus virtual, ahí está, y presentas aquí. Presenta aquí evidencia de aprendizaje, haces clic ahí. Tienen hasta el lunes 26 de septiembre para presentarlo y acá agregan, ¿no? Agregan, voy a colocarme como estudiante para poder visualizarlo como estudiante. Entonces ustedes ingresan, ¿no? Fecha máxima de presentación, ¿no? Hasta el lunes 26 de septiembre, 5 minutos antes de la medianoche. Agregar entrega, buscas dónde está está cargando, ¿no? Mire, buscas dónde está tu trabajo. Vamos a suponer que está acá en descargas. Yo selecciono, ¿no? Selecciono y abro y envío. Se sube el archivo. Acá tiene que salir, se ha realizado el envío de la tarea. Y eso es todo, ¿ya? Entonces, hasta ahí, entonces, tu actividad correspondiente a la semana 5. Hemos visto el tema relacionado a, veamos, el tema relacionado a la salida de estudio. Acá permítanme por favor irme a mi página principal para que ustedes puedan ver. Ahí está. Nos encontramos entonces en la experiencia curricular Sociología y Educación semana 5. Ahí está, miren, estoy como estudiante, ahí está mi material, aquí está el formato donde presentas la actividad y aquí la fecha donde vas la fecha, ¿no?
donde vas a presentar la actividad. ¿Cuál es la actividad? Es elaborar eh, un, eh, elaborar un organizador visual de las principales características entre, ¿no? Principales características eh, entre o señalar las principales características de la relación de Estado y educación, ¿no? Y ahí está, mira, como te he podido explicar con anterioridad, trabajas eso, guardas el archivo y lo presentas, presenta aquí evidencia de aprendizaje, ¿no? En este caso estamos en el 5, ahí está. Pues ahí lo presentas y ya está, ¿no? Acá ha habido un pequeño error, miren, yo he colocado presente aquí, evidencia, acá debe decir semana 5, vamos a corregir, ¿ok? Entonces ahí está. Muy bien, entonces, estimados estudiantes, ya tienen su actividad, sesión semana 5. No dejen para última oportunidad. Por favor, nuevamente reitero mi solicitud. Eh, el, el, el delegado, por favor, el delegado del aula, comunicarse conmigo en el foro de delegado para poder tomar alguna decisión correspondiente a la sesión de la 1 a la 4, aquellos estudiantes que no han podido acceder con facilidad al campus virtual. Entonces, la delegada. Y el día de hoy hemos visto la semana 5, Estado y educación. ¿Qué características tiene la relación entre Estado y educación? Con el material ahí está, el formato donde va a presentar la tarea también ahí está, y el espacio donde va a presentar la tarea, ¿no? Aquí en este espacio, videoconferencia temática, voy a colgar la presente grabación. Entonces, estimados estudiantes, no me queda más que finalizar la presente sesión semana 5 correspondiente a la experiencia curricular Sociología y Educación. El día de hoy hemos visto el tema Estado y Educación. Ya se señaló qué actividades vas a realizar y el tiempo en que debes presentar. ¿Ok? Entonces, queridos estudiantes, que tengan un buen inicio de fin de semana. Muy buenas noches. Permiso. Fin de la grabación.